from the shadows, unbroken, untamed. The fire of freedom runs wild. We are listening here. Hola, buenas tardes. Soy María Castrolago, presentadora y directora de La Voz de lo Femenino. Hoy estamos aquí para hablar de las 4 figuras mitológicas y esotéricas que son las hijas de Lili. Hoy estamos aquí con Alberto de la Paz Santiago. Hola, buenas tardes, Alberto. Muy buenas tardes, María. Hola, buenas ¿Qué tardes. Bueno, Alberto, como sabéis, es psicoterapeuta, creador y especialista en arquetipos de personalidad femeninos. Hoy vamos a hacerle una serie de preguntas sobre estas 4 figuras mitológicas y bueno, si sabéis que si tenéis alguna duda o si tenéis alguna inquietud podéis ponernos debajo del vídeo y en cuanto nos sea posible pues os responderemos cuanto antes. Bueno, vamos a empezar. Las 4 figuras las voy a leer porque bueno, son unos nombres un poco complicados. Analizaremos a Agrat Baz Mahal, Lili la Joven, Namaj y Eisen Zenumin. No sé si lo dije bien. Eisen Zenumin, pero bueno, vale. Ahora no pasa nada. No. Bueno, vamos a empezar por Agrat Baz Mahal, que es una mujer de seducción y el placer. Alberto, ¿quién es realmente Agrat Mahal y qué representa psicológicamente dentro de los arquetipos femeninos de personalidad? Bueno, representa la fuerza del deseo, del placer, del erotismo y de la seducción cuando una mujer quiere mantener control a través de esos aspectos. ¿Vale? Como muy bien hemos hablado en varias charlas, por ejemplo, La Diosa Oscura, vio varios personajes que podéis ver en anteriores vídeos. Hablan también de la seducción para mantener control, ¿vale? Pero esta figura arquetípica, Agrat Baz Mahal, sí tiene ese aspecto también de esa diosa oscura. Lo que pasa es que estos son figuras arquetípicas, hijas de Lili, que representan, aparte de la seducción y de mantener control, otro aspecto de la psique humana más oscura. Entonces, sobre todo es para mantener el control absoluto de la víctima o de la persona en la que Agrat quiere mantener control. O este tipo de mujer que tiene ese tipo de arquetipo de Agrat. Por no decir el nombre completo, porque si no vamos a tener que estar nombrando cada 2 por 3 el nombre completo. ¿Qué heridas emocionales puede llevar a una mujer a identificarse con este arquetipo? Herida de rechazo, herida de abandono, herida de estar invisible, porque claro, tanto la diosa oscura como hemos nombrado, como esta figura arquetípica, lo que más oculta es el miedo a ser rechazada y abandonada. Y sobre todo el tema de ser invisible. Eso es muy importante porque van creando esa personalidad oscura, ¿vale? Para que llamas precisamente la atención, pero de forma muy negativa, de forma que hace daño a la persona que está en el exterior. ¿Cómo vive Agrat Mahal el amor, la seducción y la sexualidad? Bueno, lo vive de forma muy intensa, sobre todo con una forma tan intensa que como que agobia a la persona externa, a ella. Es como que paraliza esas emociones, la deja como en estado de shock. Y ahí es donde ella también puede mantener control y es como que realiza un estado de hipnosis a través de la seducción, de la belleza, del deseo, como que va embaucando lo que en verdad Agrat quiere conseguir, que es simplemente pues que ella sea el centro de atención y para que sobre todo la víctima haga lo que Agrat quiere, o el objetivo que tiene. ¿Y cuál es la sombra de Agrat Baz Mahal y qué consecuencias pueden tener cuando dominan la personalidad? Sobre todo que está todo como constantemente manipulando, intentando mantener control, no descansa, tiene un estrés muy extremo, siempre tiene que estar analizando de qué manera puede ella manipular, pero siempre a través de esa seducción, de la belleza. Hay muchas diosas que he nombrado en los anteriores vídeos, que tú me has hecho la entrevista y todo eso, que suelen hacer cosas parecidas o casi iguales. Para diferenciarse entre una y otra, tiene algunas similitudes o
diferencias. Claro está, es muy complicado, eso tendría que ser, pues, pues daríamos charla más profunda, o si no, con el método de la voz de lo femenino. Si una mujer se siente identificada de que hace eso, y eso lo quiere equilibrar o lo quiere trascender, evidentemente va a saber ella qué tipo de diosa o qué tipo de arquetipo tiene en su interior para poder solucionarlo o equilibrarlo. Pero ya te digo, es muy parecido a personalidades de la diosa oscura que hemos nombrado en vídeos anteriores, pero claro, aquí estamos hablando sobre Agra. Entonces, pues claro, lo que va a escuchar la persona que nos esté escuchando, pues evidentemente pues se va a guiar por lo que sea Agra. A lo mejor se identifica con Agra, pero cuando vaya, por ejemplo, a saber de Salomé o saber de otra diosa oscura, pues va a decir, no, pues yo me siento más identificado con esta, que ya depende. Según si se, claro, si ven todas las charlas que hemos hecho, de momento. Bueno, antes de seguir, si conocéis a alguien bueno, que se sienta identificado con este arquetipo o mismamente la persona que nos está viendo se identifica con estas cualidades, sabéis que Alberto, bueno, es psicoterapeuta y tiene terapias que os pueden ayudar. Si conocéis a alguien o os encontráis en esta tesitura, pues nos escribís a nuestro Instagram, que es María Castrolago, y al Instagram de Alberto, que es Alberto de la Paz Santiago, en la voz de lo femenino. Ahí nos podéis escribir cualquier duda, que en cuanto nos sea posible os atenderemos tan rápidamente como nos sea posible. Bueno, valga la redundancia. Bueno, vamos a seguir. ¿Cuál es el propósito evolutivo de este arquetipo y qué mensaje dejarías a las mujeres que se identifican con él? Bueno, sobre todo de que la seducción, el deseo y el control puede hacerse auténtico dentro de sí misma y descubrir sobre todo la autenticidad que tiene ella como mujer y como energía. Eso es lo que intenta que la persona que se siente identificada con ese arquetipo, el arquetipo precisamente quiere llegar a ese propósito, para que aprenda de que cada mujer tiene su propia autenticidad dentro de su erotismo, de su deseo, de su control, etcétera, etcétera. Sobre todo esa trascendencia. Ya. Bueno, vamos a empezar ahora con la segunda hija de Lili, que es Lili la joven, la mujer rebelde en busca de identidad. Alberto, ¿quién representa a Lili la joven desde el punto de vista psicológico y simbólico? Bueno, Lili la joven es parecida a Lili la madre, lo que pasa es que Lili la joven es mucho más rápida, más audaz, más inteligente, y ella lo que quiere es romper siempre las normas establecidas de donde sea para ser vista. No es realmente para cambiar las cosas. Esto lo hace Lili la joven para ser vista a través de romper las normas. Es diferente a arquetipos que ya hemos nombrado en casi de los primeros vídeos, como Artemisa o como Lili. Lili es para que se la escuche y para cambiar cosas en la persona. Artemisa es también para cambiar un sistema, pero Lili la joven rompe las normas para verse ella misma, para llamar la atención. Es muy diferente. Entonces, pues claro, Lili lo que es romper las normas para decir, yo soy la que he roto las normas y yo soy vista, no desaparezco, soy vista. Vale, ¿qué heridas emocionales suelen encontrarse detrás de esta mujer que vive desde la rebeldía constante? Pues sobre todo la represión, el rechazo que ha sufrido de joven, ¿vale? El legado que lleva de su madre, porque su madre fue rechazada, entonces esa herida la tiene. Lo que hace con esa herida es reforzar una personalidad antisocial, sobre todo para castigar a las personalidades de otras personas o las personas que le haya hecho un rechazo, para ella ser vista y ser poderosa. Pero no es que busque, como he dicho anteriormente, no es que busque el cambio en nada, ella busca la admiración a través de la rebeldía. Ella quiere simplemente llamar la atención, decir, yo soy esto, soy la persona que he cambiado esto, tenéis que admirarme. Ese es verdaderamente a lo que tú me has preguntado y yo te estoy respondiendo para que... Bueno, ¿cómo afectaría este arquetipo en sus relaciones de pareja, familiares, sociales?
Bueno, a ver, ¿cómo afecta la Lili joven? Lo único que ocurre es que no llega a una educación democrática ni a un diálogo democrático. Ella necesita dominar, necesita llevar la contra y ella siempre quiere llevar la razón. Entonces, claro, ahí es donde puede hacer ella daño, donde manipula, etcétera, etcétera. Ese es el problema. Y, por ejemplo, cuando es el lado oscuro de Lili la joven y riesgos que aparecen cuando vive desconectada de sí misma. A ver, repítelo. ¿Cuál es el lado oscuro de Lili la joven Sí. y qué riesgos aparecen cuando vive desconectada de sí misma? Vale, los riesgos es que al final ella está desconectada de sí misma, se busca muchos problemas y claro, ¿qué ocurre? Aparece en esta figura arquetípica, aparece el resentimiento, el reproche y la culpa. Si no llega ella, sobre todo, a controlar el que se ha ido de su... a controlar el descontrol que ha tenido en irse de su propia identidad. Entonces sí aparece la culpa y el resentimiento. Aquí estamos hablando de figura arquetípica, de partes oscuras, y Lili la joven es aquella personalidad que puede sentir alguna culpa y remordimiento. Ella sí, ¿vale? Muy bien. Es muy difícil que las demás personalidades, como veréis en otro vídeo, de Diosa Oscura parte primera y parte segunda, ellos tienen rasgos narcisistas, psicópatas y maquiavélicos, pero en Lili la joven tiene esa rebeldía, tiene esa parte oscura, pero sí tiene remordimiento, sí siente. Más que la madre, porque la madre no siente tampoco, que es Lili, la verdadera diosa Lili. ¿Qué aprendizaje necesita integrar una mujer Lili, la joven, para transformar su rebeldía en libertad consciente? Bueno, aquí sería que la libertad no se encuentra en enfrentarse a los demás, la libertad se encuentra en enfrentarse a sí misma, aceptarse y quererse, para liberarse y trascender lo que ella es. Ese es el lenguaje arquetípico de lo que busca ese arquetipo para trascenderse. Bueno, para los que nos veis tanto fuera de España como aquí desde dentro del país, si tenéis alguna duda o alguna inquietud podéis ponerla debajo de este vídeo y en cuanto nos sea posible le responderemos tan rápido como nos sea posible. Vamos a seguir con la última hija, que sería Naja. Penúltima. Penúltima. Es verdad que todavía nos queda otra más. Naja, la mujer del encanto y la validación. Alberto, ¿quién es Naja y qué simboliza dentro de la psicología femenina? Bueno, Namaj es Namaj. Namaj. Es que son un poco difíciles es muy complicado. de decir, ¿eh? Bueno, Namaj es el encanto, ¿vale? La capacidad de atraer desde lo positivo, pero desde lo negativo es muy fría y calculadora. ¿Vale? Tiene esa dualidad. Namaj tiene esa dualidad. O a veces está en encanto y atrae por su belleza, o a veces está atrayendo desde la frialdad y el maquiavelismo. Esta sí tiene cosas muy complicadas, ¿vale? Y es la parte en la que, vale, si no me quieres por lo encantadora que soy, ahora me vas a querer, o me va a llamar, o voy a atraerte a través de la manipulación y la frialdad, evidentemente. Y una pregunta que te hago, Alberto, ¿cómo podemos identificar la vestimenta con algún tipo de vestuario, con algún tipo de...? Bueno, es que las hijas de Lili aparentemente suelen ser mujeres que visten que con más tendencia al oscuro, pero claro, son muy camaleónicas. Le pasa como a otra diosa oscura, no se identifica tanto. Es verdad que tiene mucha belleza, las 4 hijas, pero es cierto que, claro, belleza también tiene una mujer Afrodita, tiene una mujer Salomé, tiene una mujer Carmila, es decir, es muy difícil identificar. Son muy escondidas, están bastante escondidas, es muy complicado. ¿Y por qué muchas mujeres buscan sentirse valoradas únicamente a través de su atractivo o de la seducción? Porque han aprendido que a través de la seducción hay valor, y ahí está su valor. Le pasa también como otro arquetipo que estuvimos hablando, como la hija de Afrodita también, tiene algunos aspectos, pero en esta sobre todo es que ha aprendido que a través de la seducción hay poder y que la seducción o el encanto es ella,
que sí, que la seducción y el encanto es ella, pero también tiene otras cualidades. Lo que pasa es que como tiene una doble personalidad, es difícil de que ella sepa manejar o hacer consciente ciertos aspectos de ella que le hacen daño, como lo que estamos nombrando. ¿Y qué heridas emocionales suele esconder una mujer identificada como Naha? Sobre todo la herida de abandono, la herida de la injusticia y del rechazo. Tiene esas 3 heridas impuestas y en verdad, claro, lo hace todo lo posible para que ninguna persona se vaya de su vida. Que está encantadora en la personalidad buena, por así decirlo, bueno, ella es un encanto. Pero si tú te alejas de ella y en verdad no sientes nada por ella y te alejas, evidentemente va a salir esa parte maquiavélica y esa parte dañina que va a ser difícil de que te vayas de ese tipo de mujer. Ya sea hombre, ya sea mujer, ya sea amiga, compañera o familiar. Es muy complicado. Después es verdad que estas figuras arquetípicas de las hijas de Lilith juegan mucho con la magia, le gusta mucho el ocultismo, el esoterismo, le gustan muchas cosas que claro, que no hemos nombrado todavía, pero que sí las tienen, las 4 hijas, ¿vale? Porque ya hemos nombrado a Grat, hemos nombrado a Lilith la joven y ahora estamos con Namah, pero falta la otra que también tiene lo suyo. Entonces, claro. ¿Qué te iba a decir? ¿Y estas diosas oscuras pueden tener caracteres psicópatas o tipo narcisistas? Suelen o no tener. Estas no están como la diosa oscura que hemos nombrado en los anteriores vídeos. Sí, porque pertenece a la hija de Lilith, pero son un poquito, está entre las líneas de la psicopatía y el narcisismo. Que dependiendo, claro, evidentemente, dependiendo de la educación que haya recibido este tipo de mujeres, puede llegar a la línea de la triada oscura, que es otra charla que hemos puesto hace ya meses respecto a la psicología oscura. Puede tener tendencia a llegar a eso, pero ya depende, claro, esto estamos dando una información mínima, como en todos los vídeos, aunque parezca que es mucho, pero es mínima, pero esto es donde se puede descubrir en nuestro método terapéutico, la voz de los femeninos, para que la mujer descubra cuál es su verdadera energía, su verdadera identidad, o su verdadera diosa, como lo queréis nombrar, para que ella pueda hacer su vida correctamente para poder ser feliz, libre con los suyos y los suyos, etcétera, etcétera. Pero esto, claro, para descubrir el arquetipo porque, claro, el método de la voz femenino tiene 92 diosas, para descubrir cuál es la diosa interna, la persona tiene que realizar ese método. Claro. Porque el método lo que ayuda también es a salir de muchos trastornos, de cambiar, es un método terapéutico, psicológico muy importante, referente a lo que es la psicología femenina. Y a ver, vamos a seguir con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la sombra de este arquetipo y qué ocurre cuando una mujer depende de la aprobación externa para sentirse valiosa? La sombra es que ella hace de todo para esa aprobación. Entonces no vive su vida, vive referente a lo que va a opinar el factor externo. Entonces, aunque parezcan figuras oscuras, son muy vulnerables. No son como la diosa oscura, que también las diosas oscuras son vulnerables, pero menos. Ya hay menos sentimientos, hay más frialdad, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el propósito evolutivo de Naha y cómo puede una mujer descubrir su verdadero valor interior? El valor interior lo descubre con la autenticidad. Como siempre he nombrado en este tipo de mujeres, mirarse a sí misma, ves que su belleza, su encanto y su estrategia tiene que ser con ella misma, enfrentarse a ella misma para sobre todo buscar la identidad auténtica. Y ahí es donde tiene el valor, no manejando a los demás, que es el problema que tiene esta figura arquetípica y como ya hemos nombrado, varias diosas oscuras y más arquetipos que tendremos que nombrar, porque claro, todavía quedan muchas diosas por delante. Ya, claro. Bueno, ahora de la última de las 4 hijas de Lilith, Elise Zenunin. Aiset Zenunin. Ah, los nombres. Sí, tengo que aprenderlos mejor, porque bueno, madre mía, poco a poco. Bueno, es una mujer de independencia afectiva y de obsesión emocional.
Alberto, ¿quién representa Elisabeth Zenunin y dentro de los arquetipos femeninos de personalidad? Bueno, representa la obsesión afectiva. Ella necesita o necesita mantener control de las emociones de los demás para ver si ella es amada, si es rechazada y si tiene otra característica que a ella no le guste, pues a través de esa obsesión emocional o el control mental que pueda ejercer sobre la persona, puede saber de qué persona va hacia ella, de qué forma. Según si la forma es negativa, ella va a hacer todo lo posible para poder manipularla para que la persona vaya a favor de lo que ella quiere, ¿vale? Pero sobre todo se obsesiona porque en el sistema emocional es donde mejor puede saber cómo va la persona y poder controlarla. Es por eso que está con la obsesión afectiva, la obsesión emocional, etcétera, etcétera. ¿Qué heridas psicológicas suelen estar presentes en una mujer que vive este tipo de arquetipo? Sobre todo el abandono y que tiene muchas carencias afectivas. Aquí, por simbología y mitología, Lili, al ser rechazada, ¿vale? Fue rechazada por el Edén, entonces ha sufrido una herida de abandono y de rechazo. Entonces lo lleva como legado. Todo esto que estamos hablando son características de la madre Lilith, pero que lo ha heredado las hijas, pero con menos influencia. Porque también Lili, bueno, es un arquetipo en el que también ha afrontado muchas cosas. Entonces, claro, le ha quedado restos a sus propias hijas. Por eso estamos hablando de la figura arquetípica que son sus hijas, de una forma más liviana, no tan perversa, porque es verdad que la hija de Lili tiene menos perversidad que la propia madre. Porque la madre sí es verdad que es perversa, pero ella es como que han nacido con ese legado, pero bueno, no tan oscura, por así decirlo. Pueden cambiar. Este tipo de mujeres sí pueden cambiar. Lo que ya os digo, la diosa oscura parte primera, que fue un vídeo que hicimos, y diosas parte segunda, las mujeres que se muestran como, por ejemplo, Eris, que es la diosa de la discordia, es muy fría, no tiene sentimientos. O, por ejemplo, estuvimos hablando de Carmila, no tiene sentimiento tampoco, ni de Elizabeth Bathory tampoco. Pero estas sí tienen algún remordimiento o sentimiento para poder cambiar. ¿Y cómo ama una mujer Elisabeth Zenunin o cuáles son los principales conflictos que experimenta en sus relaciones personales? Sobre todo porque al final la relación que tiene, pues tiene el miedo a ser abandonada. Entonces no le da a la pareja, no le da todo lo que ella es por miedo a abrirse y a que le hagan daño. Pero sí tiene un juego oscuro para manipular a la pareja. De verdad que sí existe el remordimiento y la culpa en ella, como Lili la joven. Pero, claro, hasta que salga eso, hay personas que siguen estando ahí y no hay cambio, ¿vale? Sobre todo si se siente identificada con, en este caso, con Iset Zenunin. Si no, pues si no se siente identificada o se siente identificada con otra, ya veríamos si ella, pues bueno, quien nos está escuchando, si queréis comentar algo por redes sociales o en la misma, debajo de la descripción del vídeo, pues se lo podemos comentar. O si quieren una cita para explicarle lo que es el método del abandono femenino, pues sin duda que lo hagan. Claro, tenemos aquí, ya sabéis, el Instagram de Alberto de la Paz Santiago en La Voz de lo Femenino, que tiene diferentes terapias para tratar diferentes traumas o diferentes tipos de terapias para tratar diferentes tipos de adicción, tanto, bueno, en este caso sería especialista en femenino, pero bueno, si hay alguien que también es masculino, también la ayudaremos. Bueno, pues también en mi Instagram, María Castrolago, podéis comentaros si os sentís identificados con este arquetipo o simplemente conozcáis a alguien que reúna estas cualidades, pues bueno, nos podéis escribir y nos pondremos en contacto con vosotros para ayudarnos en todo lo posible. Bueno, vamos a seguir, que ya estamos terminando este arquetipo de diosa, o digámoslo así, hija de Lili, que es una hija mitológica. ¿Cuál es la sombra de este arquetipo y qué sucede cuando el miedo al abandono gobierna su vida? Pues sobre todo cuando sucede el abandono,
ese abandono toma todas sus decisiones. Es como ella entra en un estado de pánico. Ahí es donde está su verdadera sombra. Entonces ella ya se desquicia y ahí es cuando puede aparecer la maldad. ¿Vale? Ahí es cuando puede aparecer la absoluta maldad. Esa es la sombra de este arquetipo. Bueno, y para terminar, Alberto, ¿cuál es el camino de transformación de Elisa Mezenunín y qué mensaje dejarías a las mujeres que hoy viven atrapadas en relaciones de dependencia emocional? Pues que el amor nace de una misma y que el miedo es la expresión del alma que hay, esto tengo que decirlo porque estos también son arquetipos del bajo astral, ¿vale? En Iset Zenunin va muy conectada con las vidas pasadas también. Entonces, el odio o el miedo que sale en la persona Zenunin, ¿vale? Es la falta, bueno, es la expresión, el miedo es la expresión de amor que lleva esa alma de esa mujer Zenunin para poder expresarla en el presente. Entonces, el amor nace de sí misma y el miedo es su expresión. El abandono que sufre Iset Zenunin o las mujeres Zenunin, pues viene muchas veces de vidas pasadas. Esto es una cosa que también en el método de la voz de lo femenino tenemos también la terapia regresiva que también se hace, o la terapia de vidas pasadas, y bueno, y hay, o la hipnosis clínica, donde se puede solucionar este tipo de miedo. Claro está, siempre y cuando esté identificado con este arquetipo, que eso ya se valoraría mediante el tratamiento del método. Pero sobre todo eso, el consejo es que el amor sale de sí misma y que hay que mirarse por sí misma. Y una vez que se mire por sí misma, el amor está floreciendo. Es el consejo. Es buen mensaje para todo el mundo. Bueno, pues creo que ya acabamos. No sé si quieres puntualizar o decir algo más, Alberto. Bueno, ¿no? Ha estado bien interesante y bueno, claro, como todos los vídeos, como todo el arquetipo, lo que vais a ver en los vídeos es una información, bueno, es información, pero es mucho más compleja, ya claro, para saber más, pues evidentemente hay que hacerse el tratamiento, claro. Porque no es que sepa de todas las 92 diosas, evidentemente, si no sería un tratamiento muy largo, pero evidentemente sí va a descubrir a la verdadera energía o la combinación arquetípica que tenga en su mente, y ya de ahí sí va a conocer su verdadera historia. Entonces eso es lo más importante. Sobre los arquetipos podemos dar información, iremos dando información al cabo de los meses, años, pero bueno, no más que decir. Está bien la información, bueno, damos siempre las cosas más generales e importantes para que la persona diga, ah, vale, me siento identificado, sí. voy a mirarme, a ver si puedo trabajarme esto. Claro, lo primero sería dar el paso y que nos escribáis y que nos contéis vuestras dudas, pues si conocéis a alguien que tenga estos problemas o simplemente os sentís identificados con este tipo de arquetipo o otro tipo de personalidades que os puedan causar algún problema, pues bueno, pues nos escribís tanto en el vídeo y luego, bueno, nos pondremos en contacto directamente con vosotros y bueno, sabéis que Alberto tiene diferentes terapias y os puede ayudar en cualquier tipo de duda o problema que tengáis, ¿vale? Bueno, pues creo que ha sido todo por hoy. Esperemos que nos veáis todos los miércoles, que retransmitimos a las 7:30 aquí en hora española de la tarde en directo. Y bueno, creo que las siguientes charlas, ¿cuáles serían? Bueno, la siguiente charla pues sería las diosas de luz y bueno, también muy interesante. Sí. Bueno, pues esperemos que nos veáis y estéis atentos ahí viéndonos y que cualquier duda que tengáis, bueno, pues os la solucionaremos tan rápidamente posible como nos sea posible, vamos. Entonces, bueno, nada, que paséis buena tarde y otro día más aquí con María y Alberto de la Paz Santiago. Que tengáis buena tarde o noche. Venga, que tengáis buen día. Chao. Chao.